Bueno, Héctor, gracias por estar en la radio de la universidad. No, gracias. Mucho gusto. ¿Dónde empieza la historia? ¿Empieza por el derecho? ¿Empieza por la militancia? ¿Empieza por dónde? Por la militancia. Por la militancia. Antes del estudio. La verdad que salvo en el primario, ya en el secundario comencé a militar. Sí. Y el otro día, analizando un poco mi biografía, casi en un acto póstumo, siempre tuve lugares de conducción. Ajá. Pero mi vieja me decía que Héctor en griego quiere decir conductor. Ajá. Mi viejo era colectivero, pero no se llamaba Héctor, y era un conductor. Fui presidente del centro de estudiantes, después en el laburo fui primero delegado, después fui secretario general del sindicato, de los trabajadores de la ANSES. Ajá. Bueno, fui presidente de los abogados laboristas en 4 mandatos, fui presidente de una comisión, bueno, siempre fui presidente, no de la nación, y a eso aspiro, así que mejor que Macri voy a ser seguro. Perfecto, y eso no me queda ninguna duda. ¿Y por qué el fuero laboral? ¿Por qué la cuestión laboral? ¿Por la misma cuestión de la militancia? Es por la militancia. Es decir, yo en la universidad, por ejemplo, yo no milité en el estudiantado, sí en el secundario, pero en la universidad no, pues ya era delegado de base, digamos. Ajá. Y cuando uno, la verdad que la caracterización de mi personalidad es tratar de defender siempre al más rezagado. Y el laburante es el tipo más rezagado, eso sin ninguna duda. Entonces, bueno, de ahí me recibí, lo único que hice fue derecho laboral. Alguna excepción tuve, pero en general el 99,99% de mi actividad fue laboral. En esto de que uno va y viene en la historia y en el presente, no hay que revisar mucho para darse cuenta que la cuestión laboral no está en sus mejores momentos desde el punto de vista de la ausencia del Estado, de la retracción, del ajuste. ¿Hubo momentos tan graves? ¿Hubo momentos difíciles? Bueno, momentos difíciles de la dictadura, ¿no? Sí, claro. Pero hoy casualmente estaba reivindicando al movimiento sindical argentino. Y hay 2 hitos que para marcarlo, porque con, digamos, tantas quejas que hay, también reivindiqué con la parábola de Cristo, miremos los dientes blancos al perro, ¿no? Y la primera que reivindico fue el 27 de abril de 1979, en plena dictadura cívico-militar. Fue la primera huelga general de la CGT, los 25 eran. Sí, claro, el grupo Los 25. Y otro episodio para mostrar fue Semana Santa del 87, cuando Rico se alza en un golpe contra el gobierno de Alfonsín. Yo en ese momento era jefe de abogado de la CGT, y Saúl me pide que redacte una resolución del Consejo Directivo que establecía que si seguía el domingo de Pascua seguía el golpe de Rico, la CGT declara por primera y única vez en la historia del movimiento sindical y de la CGT un paro general por tiempo determinado. Lo que, digamos, en las 2 puntas se habla de la defensa de la democracia y el ataque contra la dictadura cívico-militar, es decir, la reacción contra. Más allá después de que existen dirigentes sindicales muy cuestionables, ¿no es cierto? Bueno, pero también debe haberlos entre los abogados, entre los periodistas. No, por supuesto, de los abogados mejor ni hablar. como dice el tango, de las mujeres mejor no hay que hablar. Pero como yo no soy machista, los dirigentes sindicales sean mujeres o hombres. ¿No? Está muy bien. ¿Por qué hay pocas mujeres dirigentes sindicales? Bueno, en general la mujer está rezagada, es decir, en cuanto a ingresos en el mismo trabajo, a lo mejor percibe un 25, un 30% menos. En una sociedad machista, creo que desde hace algunos años, con muchos movimientos, el que registro tal vez es ni una menos, históricamente, pero no es el único, hay muchísimos más. Los pañuelos verdes ahora realmente han tenido una actuación con el tema del aborto muy destacada. Va avanzando, lentamente, pero va avanzando. Uno quisiera una igualdad cierta, ¿no? Estamos pensando, yo siempre estoy pensando que todavía no hace 70 años del voto femenino, ¿no? La consagración, un pestañeo, ¿no?, de la historia, ¿no? Claro. Y tenemos, la verdad que tenemos mujeres en la historia, muchísimas. Hablé con Evita, por supuesto la última es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como mujeres que se destacan, más allá de que me comprende la general de la ley. Claro, ¿no? Claro. En los 2 casos. Volvamos un poco a ese estudiante militante. ¿Cuáles eran las señales externas en esa época de militancia? ¿Qué pasaba con el espacio del trabajo? ¿Había reivindicaciones? Estoy pensando
qué sé yo, me viene a la memoria Sebastián Borro, por ejemplo, a lo mejor claro. ese frigorífico Lisandro de la Torre, esas luchas, 59 ¿no? fue eso, 1959. No, para nosotros, bueno, para mí yo me inclinaba por eso, ¿no? Levantar los adoquines en el frigorífico. Además, yo era abogado de ESMATA, y en algunas huelgas donde íbamos a las puertas, yo voy hasta como militante, el abogado, sí. Y entraban colectivos a la empresa, y los parábamos y yo subía para arengar, entre comillas, para contarle a los compañeros, contarle cómo venía la cosa adentro. Y que no entraran. Ese es un proceso post-fusiladora, digamos, post-libertadora, sí. que fue severo, que fue muy duro. Por supuesto, el más duro de todo fue la dictadura del 75, ya con la desaparición, la tortura de muchos integrantes del movimiento obrero, muchos trabajadores. Sí. Pero ha sufrido el movimiento obrero. Yo tengo un proyecto que se hizo ley, que es el Día del Militante Sindical, que es el día del secuestro de Felipe Vallese. También tengo un homenaje, hablando de los compañeros que hay que homenajear, ¿no? Que fueron víctimas, como en el caso de los laboralistas, Norberto Centeno. Sí, claro. También tengo un proyecto de ley que se consagró como ley, que es el Día del Abogado Laboralista. Ahí tuve una discusión con Patricia Bullrich en el recinto, porque originariamente elegimos ese día como el día del abogado laboralista, el 7 de julio, ¿no? Y entonces dijo, ¿por qué el abogado laboralista? Que en realidad quería postergar el tratamiento, embarrar la cancha, digamos. Embarrar la cancha. Porque hay otros abogados, y ¿cómo no iban a honrar a su abogado? Yo estaba en la agrupación de abogados peronistas, teníamos muchos, Roberto Sinigalia, Mario Hernández, durante el 75 Ortega Peña. Claro. Entonces, ¿cómo? Por supuesto, y le agregué, y los demás abogados víctimas, y salió así. Qué bueno. Y en este momento, ¿cuál es la salida en la Argentina para los trabajadores, por ejemplo? Para los trabajadores, podemos charlar largo rato. Para Macri es Ezeiza. Creo que voluntariamente. Ezeiza, el penal, ¿no? O el aeropuerto. El penal. Sí. El penal, salvo que tenga... También le podemos dar la opción de salir del país. Está bien. Pero realmente hay un gobierno de una insensibilidad. Yo digo, tiene el corazón offshore. Este gobierno, de una insensibilidad, de un autoritarismo. Hoy uno de los twitters que mandé tiene que ver con el autoritarismo con que interpretan la legislación laboral. Nosotros en doctrinas hay algo que se llama la pirámide de Keynes, de Kelsen, donde en la cúspide están los tratados internacionales, la Constitución, después la ley nacional y pasa bajo el decreto. Yo digo que Macri invirtió la pirámide. Primero los decretos. Bueno, es una forma dictatorial, ¿no?, de conducir. Absolutamente. Yo lo hablo del autoritarismo, ¿no? Al tuitear. Casi palaciego, diríamos, ¿no? De mirar desde un lugar. Y eso, la multa camionero de 800 millones de pesos, ahora Baradel una también. Una amenaza a los docentes, claro. Bueno, se manejan con las amenazas. Y hoy, digamos, reseñé toda la legislación, los derechos que tienen, cómo se protegen, no solamente con el 14 bis, sino con otras disposiciones de la Constitución Nacional, cómo se defienden a las organizaciones sindicales. Cómo, ahora, todas las modificaciones que hacen, se le agarran las asignaciones familiares en estos días. Bueno, realmente el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional establece el progreso con justicia social, es decir, se incorpora en el 94, por primera vez, con rango constitucional, el principio de justicia social. Entonces, cualquier ley regresiva es inconstitucional. Por eso estas disposiciones que está tomando últimamente el gobierno por decreto, por resolución, las multas, muestran el autoritarismo, el desprecio a la jerarquía de las leyes, ¿no? Ahora, Héctor, ¿se corresponde con una situación meramente ideológica? ¿Se corresponde con la situación de reacción casi de odio exacerbado contra el trabajador? No son excluyentes, ¿eh? Yo creo que podemos adjuntar, hacer un cóctel de autoritarismo, desprecio, actitud de clase, ignorancia, es decir, desprecio al cumplimiento de las normas, de las leyes, muy propio de cajetillas, digamos, ¿no? Sí, pero que en algún momento, si bien apareció, yo estoy pensando, lo digo en voz alta, en casi una mirada preperonista de la relación trabajador-patrón.
sin reconocer... Yo en los 90 escribí un artículo que me publicaba en Página 12, que el título era Volvé Patrón Costas, te perdonamos. Claro, ese algunos eran peores, claro. Por ahí que legislaba el patrón. Y digamos, la década infame. Sí. Yo lo llamo la primera década infame. Sí. La primera, que fue la del 30. En el 33 se sanciona la primera ley de estabilidad de indemnizaciones por despido, en 1933, la primera década infame. Bueno, la segunda fue la dictadura cívico-militar. La tercera, el menemismo como década infame, escribe un libro que se llama La tercera década infame, y ahora estoy por publicar uno que se llama El cuatrienio. Ajá. Es muy infame. Claro. Por estos 4 años, porque realmente no hay... cuando uno analiza qué pasó con la legislación en estos 2 años y medio, que lleva más, que un poco más, la ley que prohibía los despidos, que se sancionó por unanimidad, la vetó. Y la única ley laboral que se sancionó es una que pone obstáculos al trabajador accidentado en el trabajo para iniciar un juicio. O sea, 2 leyes nada más. Y esto no es lo nuestro. Claro. Sí, yo recuerdo y leí, más lo suelo encontrar en la biblioteca y tomarlo, aquella historia del famoso momento de los tickets. Bueno. Esa batalla que dieron con Mariano, si no me equivoco, sí. En forma conjunta, otro de los intentos, ¿no?, de este mismo sector patronal de... Porque todo es comprable para ellos. Claro. Es un proceso que duró casi como un embarazo. Comenzaron el 18 de marzo. Yo no sé cómo se enteraron que había presentado el proyecto para convertir en remuneración. Tiene que ver con algo que está pasando ahora. Sí, recordemos a las generaciones tan más jóvenes, los chicos que... Los tickets canasta eran una especie de pago en negro, que no tenía contribuciones a la seguridad social, a los sindicatos, no había aguinaldo, no incidía sobre las vacaciones. Era una forma, hasta un 20% de la remuneración se podía pagar en ticket canasta. Sí. Un poco como los vales de Patrón Costa, ¿no? Claro. Y esto abarataba el costo, pero también perjudicaba a la seguridad social y a los trabajadores. Entonces, la idea era tratar de salir gradualmente de este sistema para que no generara un shock que realmente dificultara a las empresas. Total, lo habían regido durante tanto tiempo. Y bueno, propusimos ese proyecto de ley. Al día siguiente que lo presenté, yo era presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo en la Cámara de Diputados. Al día siguiente me pide una reunión uno de ellos. Y yo olfateando que la mano venía por un lado siniestro, los recibí con 3 testigos. El secretario de la comisión y dos personas más, para que no tuviera oportunidad de querer golpearme, para ser clarito. Claro. Bueno, después no pasó más nada, hasta que nosotros le ganamos un juicio en el estudio a Gutiérrez Guido y Hispano, que era el socio de Lynch en este entramado. Este está condenado, tiene una condena de 3 años suspenso después de la prueba que hicimos, ¿no? Le ganamos el juicio, hace un contacto con Mariano y ahí le dice, bueno, si podemos arreglar, etcétera, etcétera. Mariano me cuenta y yo ya me saturé. Sobre todo porque habían utilizado a un hijo mío como intermediario para un soborno. Ya no era una cuestión mía, era una cuestión. Entonces le digo, bueno, vamos a hacerle la cama. Entonces le dije que siguiera, que los entretuviera, que fijara una reunión. A todo esto pusimos en el estudio cámaras ocultas, certificada por el escribano. Hicimos todas las cosas, digamos, con la prudencia que dé seguridad jurídica a una eventual denuncia. Cámaras ocultas, etcétera, etcétera. Mariano también tenía en su oficina por si no querían ir. Incluso se puso un corbatero por si no querían hablar en el estudio, que fue lo que al final pasó. Y se fueron a un boliche de la esquina del estudio, en Tucumán y Paraná. Es el registro que conocimos todos, ¿no? Claro, con esta anécdota, que como lo tenían en la corbata, menos mal que la corbata ahora no se usa, no salía bien la imagen de la cara de los dos tipos. Claro. Mariano se empezó a tirar así para atrás. Para poder ponerlos en plano, claro. Y se grabó absolutamente todo, que tenía variaciones. El mayor importe de la coima eran $20 millones. Sí. Lo que facturaba esa gente de ticket, ¿no? Con lo que ahorraba. Monstruoso, monstruoso. Porque era, la verdad, que hasta un 20% de todas las remuneraciones. Imagínense,
Y después, si no me equivoco, el acuerdo con los centros de consumo, que le garantizaban que inevitablemente tenían que ir con el ticket a ese lugar porque no se lo cambiaba otro, ¿no? También. Es decir, una suerte de dependencia dos veces dependiente, ¿no? También, y monopólica. O un oligopolio. Sí, sí. Bueno, con todas esas pruebas, ahí muy pocas personas se enteraron de lo que estaba haciendo. Una era Néstor Kirchner, el otro fue Hugo Moyano y Rossi, el Chivo Rossi, que es el presidente del bloque ahora, sí, sí. Que me sucedió a mí, digamos. Está bien. Pero bueno, ya había sido presidente del bloque, ellos solos sabían lo que estábamos haciendo, y después, cuando hicimos todo, hicimos la denuncia, hicimos una conferencia de prensa estableciendo. Está prófugo, buscado por Interpol, el más importante, que es Lynch. ¿Qué es Lynch? No sé Interpol, sino... Me dijeron que andaba por acá, por el Gran Buenos Aires, pero bueno, yo no soy policía. Claro. Esa operatoria vuelve en cualquier momento, una cosa así, ¿no? ¿O está pasando algo parecido? Bueno, ahora hicieron... el tema de la no remuneración tiene sus bemoles. Yo presenté un proyecto de ley, que lo repetí, el último fue el año pasado, para permitir hasta 6 meses que haya en el convenio colectivo, en la paritaria, un aumento no remunerativo, para facilitar el acuerdo, porque la verdad que con la dificultad, las crisis que hay, pero a los 6 meses pasaba a ser remuneración, un poco el esquema que tuve, claro, gradual. Claro. Ahora el gobierno se enloqueció con el ajuste y el Fondo Monetario Internacional y saca un decreto, yo estoy buscando en el boletín oficial, creo que es el 10 de julio, pero no lo encontré, pero está por el cual se prohíbe que las convenciones colectivas de trabajo pacten sumas no remuneratorias, así directamente, abruptamente, con lo que va a dificultar cualquier negociación colectiva. Claro. La propuesta eran 6 meses en el proyecto de ley y después se convierte en remuneración. Y eso facilitaba, es decir, buscando un poco de equilibrio entre el ser y el deber ser, ¿no? Más allá del goteo sistemático de la pérdida de fuentes de trabajo de este gobierno, uno hace memoria. Y en los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, primero la continuidad histórica de un mismo ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y segundo, no encuentro un proceso de gran conflictividad, sí puntual a lo mejor por sector. Sí, por supuesto, hubo conflictos, se resolvían en el marco de la ley. El conflicto en sí forma parte de una sociedad, claro, de luego, mercado como la nuestra. Pero se iban resolviendo y no había... mire, hubo una sola ley que no voté. Por supuesto que hablé en su momento con quien tenía que hablar, y ofrecí mi renuncia a la presidencia de la Comisión de Trabajo, es decir, que era una ley de riesgo de trabajo, que no era del todo malo, pero tenía algunos aspectos que yo no podía suscribir, claro. No podía, por coherencia. Es decir, cuando uno enajena la coherencia, mejor se va a su casa y a cuidar a los nietos, ¿no? No todos piensan así, Héctor. En ese periodo con escasa conflictividad o con la presencia del Estado, esto creo que también hay que decirlo, ¿no? El Ministerio de Trabajo es un mediador, es el ámbito de discusión. Sí, al principio de la conversación hablamos de la ausencia del Estado. Yo en el año 77, mire qué año, planteé la tesis de la inconstitucionalidad por omisión. Cuando se debe actuar y no se actúa, hay una inconstitucionalidad. Lo escribí en una revista especial, me acuerdo la página, en la revista de Hecho del Trabajo, en la página 979, el año 1979, 77, página 979. Así que riguroso. Y después la doctrina constitucionalista lo adoptó, la inconstitucionalidad por omisión. O sea, cuando uno tiene que actuar y no actúa, hay una inconstitucionalidad. Claro, claro. Entonces, por eso digo que cuando un Estado está ausente, está presente por omisión. No hace lo que tiene que hacer. Por eso no hay ausencia. Y ahí empieza... La única ausencia con presunción de fallecimiento. Claro, claro. Ahí empieza a flexibilizarse todo, ¿no? Desgraciadamente, pero el que pierde siempre es el trabajador. Siempre pierde el trabajador. Esto nos pasó en los 90. Digamos que más allá de la tropelía del 76, la ley de contrato de trabajo, que fue donde se ensaña primariamente
Martínez de Oz. Sí, claro. Con su discurso del 2 de abril, y al 29 de abril ya se modifican. La ley tenía original, la de Centeno, ¿no? El 74 tenía 302 artículos. La dictadura, decía, hizo desaparecer, derogó 27 y mutiló, modificó en partes 99. O sea, más de un tercio del contenido de la ley sufrió la tropelía de la dictadura cívico-militar. Siempre pongo énfasis en decir la dictadura cívico-militar. Claro, sí, de acuerdo. Es ley, un proyecto mío, que establece una bicameral que no está constituida, la sancionamos al final del 2015, que instituía una comisión bicameral para analizar las responsabilidades civiles en la dictadura. Porque la verdad que el beneficio... Eso en cuanto al rubro laboral, porque... todo global. Global, sí, las complicidades, porque la política económica de Martínez de Oz, el laboral tocó. Y van surgiendo estos, porque uno tiene presente, qué sé yo, me viene a la memoria siempre la noche del apagón, ¿no? Allí, en el Ingenio Ledesma, sí, claro. Y allí está claro que hay una participación directa me en la acción. Me estás tratando de acordar el apellido del médico, Aredes era. Ajá, claro, sí. Bueno, la familia Blaquier, que hoy está avanza, ¿no? Claro. El juicio en este momento, y aparece el tema laboral en el medio, ¿no? Sí, por supuesto. Pero Blaquier fue uno de los dos primeros imputados junto a Mazot, claro, del diario La Nueva Provincia, que después se dejó sin efecto la imputación y ahí quedó. La responsabilidad no llegó a investigarse. Y por después están comisiones de delegados de base, la de Mercedes-Benz, de Ford. Muchísimos. Mercedes-Benz y Ford entraban las camionetas de las empresas con los milicos arriba para reprimir. Tenían oficinas en la sede de las empresas, en Ford seguro. Mercedes-Benz creo que también tenía algo parecido, no recuerdo, no quiero... de forma acuerdo patente. Mercedes no estoy... ya hablamos de Ortega Peña, bueno, también víctima de estos procesos tan dolorosos. ¿Qué pasó con el resto de los abogados? ¿Usted padeció exilio? ¿También tuvo que...? No, bueno, yo me rajé. Sí, ajá. Me exilié, digamos, en términos elegantes. Como no tenía pasaporte, me fui a Uruguay. Ajá. Estuve ahí viviendo en Uruguay con... mi hija menor tenía 2 meses cuando me fui. Pero tuve suerte, porque muchos compañeros míos, cité Ortega Peña, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Eduardo Pesci, muchos compañeros de la agrupación de abogados peronistas fueron secuestrados y asesinados. Por la sola razón de formar parte del enemigo ese. Claro, pues incluso con yo decía en broma, en la agrupación de abogados peronistas era el único burócrata sindical admitido, porque yo no sabía derecho penal. Claro. Los otros sí eran todos penalistas, hacían denuncias, yo derecho laboral. Por eso decía en broma, soy el único burócrata sindical admitido. Pero la verdad que hoy me provoca orgullo, ¿no? ¿Cómo es ser abogado de los dirigentes sindicales? ¿Qué dificultades tiene y qué beneficios trae en todo caso? La verdad que yo pude elegir. Entonces elegí trabajar con dirigentes sindicales que más o menos tenían una impronta ideológica parecida a la mía. Eso en el último tiempo. Al principio no, porque al principio trabajaba en un estudio, era un pinche, digamos. Claro. Apenas me recibí, fui a trabajar a un estudio jurídico que asesoraba 3 sindicatos. Entonces, bueno, seguía la variante. Pero la verdad, tuve una relación muy estrecha con Andrés Framini, por ejemplo, hablo históricamente. Sí. Haber estado siendo abogado de los sindicatos me permitió estar con el general Perón, por ejemplo. Ello fue a finales de 1965. Yo venía de Ginebra y la idea era ir con 2 compañeros de Mata. Ajá. Teníamos una audiencia un día con el general. Allí en Puerta de Hierro, en España, Madrid. No. ¿En dónde? No, en Madrid, pero en la oficina de Jorge Antonio. Ah, está bien. Hicimos una primera reunión y el general nos pidió que volviéramos. Los otros 2 compañeros tenían que viajar. Yo me quedaba una semana, fue una semana gloriosa para mí. Estuve 3 días más con el general Perón. Tengo anécdotas con él, algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. ¿Alguna que se puede contar por radio? La que se puede contar es muy graciosa, ¿no? Yo tenía 25 años en ese momento. Y al final de una reunión, el invierno era diciembre del 65, el general tenía sobre todo piel de camello muy lindo, ¿no? Entonces se lo va a poner y yo, el cahuete nomás, ayudarlo lo ayudo a ponerse sobre todo. Y me mira, me guiña el ojo y me dice: mi hijito, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo.
Extraordinario. Y otras que no se pueden contar. Extraordinario. Pero Bueno, hice de mensajero, además. sí, claro, porque Perón tenía esa costumbre, momento, ¿no? De aprovechar cada visita para bajar alguna línea, digamos. Claro, y como estuve varios días con él, hicimos un carisma. Yo era un peronista racional, ¿eh? Y ahí me convertí en un peronista emocional, porque la verdad un carisma increíble tenía. Yo soy muy racional, ¿no? Pero ahí, bueno, me pasa lo mismo con otros, con otras personas. Sobre todo ahora últimamente con Cristina, ¿no? Tengo una cosa así también. Bueno, pero volviendo, me distraje ahora. No, estaba pensando en cómo es ese vínculo con los trabajadores, pero bueno, con la conducción de los sindicatos. Yo, para cerrar un poco este capítulo de la visita a Perón, lo conocí en las charlas de la CGT, cuando recién empezaba la tarea nuestra. Esas dos, no sé si fueron más de tres. Sí, las charlas que daban en el Salón Felipe Vallés. En el Salón Felipe Vallés, efectivamente, muy de costado, muy buscando los primeros pasos en la radio en La Plata. Pero había una sinergia natural, había una cuestión de articulación inmediata entre los trabajadores y... era también digamos, una cosa muy muy personalizada, un vínculo no escrito entre el trabajador y Perón. Perón tenía ese atractivo que yo lo viví en carne propia y que se irradiaba cuando uno ve hoy en los noticieros y la multitud de compañeros y compañeras en la Plaza de Mayo, o cuando llegó el primer viaje en noviembre, 17 de noviembre del 72, cruzando. Yo ahí tuve también el privilegio de hacer la custodia de la agrupación de abogos peronistas. El 17 de noviembre del 72, eso cuando llegó a Ezeiza. Pero mientras los compañeros cruzaban el río Matanza eran reprimidos, ¿no? Sí, efectivamente. Uno tenía una especie de culpa porque estar en el hotel de Ezeiza tranquilo. Después la ida a Gaspar Campos, ¿no? Hay tantos recuerdos, la verdad que voy a venir de vuelta. Sí, y claro, sí, porque además es una historia de vida y uno no la cuenta extraordinaria. Mi mujer me dice, ¿por qué no contás? Esto le gusta a la gente escuchar esta relación que tuviste con Perón. Que además yo creo que... Le voy a contar la parte negativa. A ver. Yo en el 65, Framini me dice, hay un compañero, usted le ganó un juicio, quiere ver la forma de pago. Bueno, está bien, me lo pidió Framini. Voy y me explica que bueno, que tienen dificultades. Me manda 2 personas, 2 socios de él, a ver cómo es la cosa. Y digo, mire, yo en mis honorarios le doy todo lo que necesite, plazo, tiempo. A los trabajadores más de 2 cuotas no le puedo dar, pues ya había hablado que eran 6 o 7 compañeros que estaban en una empresa, Suministros Gráficos se llama la empresa, que tenía una máquina enorme, yo se la había embargado. Vio en Salguero, pasando el puente, a la derecha hay un edificio de desarrollo social, fue de bienestar social. Sí. Bueno, y yo acepté que me pagaran en especies, un tocadisco, una heladera, un lavarropas. López Rega era el dueño. ¿López Rega, José? Sí, 65. Increíble. José López Rega. Increíble. En 65, ¿quién era López Rega? Nadie. Bueno, nadie. Pero yo, a mí me pedí, y siempre decía que estoy escuchando música gracias a López Rega, pues todo eso. Pero mire lo que son las cosas. Qué vueltas de la vida. ¿Cómo termina este hombre allá tan cerca de Juan Domingo Perón? No tengo idea, pero se le sabe, cuento. ¿no? Yo lo conocí ahí, estoy hablando de una época, no estamos hablando del AAA, ¿eh? No. Estamos hablando del 65. Todavía el gobierno de Ilia, el gobierno radical, claro. En el 71 yo vuelvo de Ginebra, tenía dos días para estar en Madrid, el sábado y domingo. Y no tenía forma de enganchar en una reunión con Perón, no había forma. Sábado y domingo, otros días no podía por el trabajo acá en la Argentina, y se me ocurrió llamar a López Rega. Recordando tal vez aquel momento. Digo 71, porque si no, me van a asociar con la AAA. Si no. Sí. Y él me dijo, el general va a ir a misa el domingo a tal iglesia, lo puede charlar con él 5 o 10 minutos en el atrio. Y efectivamente fui, había compañeros que estaban esperando hacía 30 días para verlo.
Bueno, qué influencia, no voy a dar los nombres, qué influencia y lo notable. Sí, claro. Qué influencia notable. Y bueno, eso algún día, alguna explicación tiene que haber. Bueno, pero eso hay que escribirlo, de verdad, ahí tiene razón Mi mujer, la compañera. siempre tiene razón mi mujer, lo digo así porque está grabado y quiero volver a casa. No, pero está muy bien, son creo que cosas que enriquecen, forman parte de la historia argentina, ¿no? Cómo se construyó ese tiempo de resistencia, el regreso, y en ese espacio y en ese tiempo el rol del movimiento obrero, ¿no? De los trabajadores. Pero hablando de López Rega, recordemos cuando hablamos de la universidad, yo me tuve que rajar por Talagano. Claro. Eso fue en octubre del 74, creo que fue, septiembre, octubre del 74. Claro, ahí se fue mi exilio interno. Claro. Me exilié en mi lugar en el mundo, que vi la Gesell. Está bien. Fue un momento difícil ese de Otalagano en la Universidad de Buenos Aires. Terrible. Mucho más que la noche de los bastones largos. Claro, que había presión en el 66. Claro. Y Héctor, rebobinando un poco en la vida personal. ¿Esto de rebobinando por lo de Bobby? No. 3 hijos, 2 varones y una mujer. Sí. Y Mariano el único con acción política. No. Leandro también y Mora también. Sí. Y mi mujer tiene también un chico que es arquitecto. O sea, son chicos, no son más chicos, ¿no? Y tengo 11 nietos. ¿11 nietos? 8 mujeres y 3 varones. Bien. Fíjense si estoy de acuerdo con las mujeres, ¿no? O sea que está asegurada, el bufete está asegurado. Sí, hay continuidad. Hay continuidad histórica. ¿Alguna anécdota? Mi hija es actriz. Ajá. Mariano y Leandro son abogados y los dos son abogados laboristas. Bueno, Mariano tiene actividad política. Sí, por supuesto, sí. Pero Leandro también, Leandro Recalde también. Bien. Además, estamos, digamos, últimamente los conflictos más serios laborales. Me llamaron para consultar y incluso mañana posiblemente vengan los compañeros de la actividad de NASA, se llama la empresa. De la actividad nuclear. Claro. Efectivamente, son los que están hay 259 despidos, pero además está claro, ahí hay una cosa que va más allá incluso el dolor de la pérdida del empleo, que es el ataque a la investigación y la transformación tecnológica de la energía atómica, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, no solamente los despidos, como usted bien dice, sino abandonamos una de las cosas. Son forma de entrega a soberanía, ¿no? Por supuesto. Sometimiento. Si el Fondo Monetario dijo esto nos interesa, y las pulsas interesan. Claro, es decir, no les interesa la evolución como lo mismo país. Pasa con Telam. Claro, bueno, sí, es una forma de cerrar voces. La verdad que es una cuestión casi, digamos, normalmente los jueces tienen ideología que la vuelcan, pero con contenido jurídico. En sus sentencias, claro. En sus sentencias, pero con contenido jurídico. Fue a ver, mi mujer es juez de cámara de apelación al trabajo, y en Telam, con los despidos, hubo una medida cautelar, durante la feria judicial, mi mujer votó por la incorporación de los trabajadores despedidos y después otros 2 camaristas votaron que no, pero igual eso, como son medidas cautelares, no hacen cosas juzgadas, se puede insistir, esperemos que los muchachos insistan. Claro, hay uno generalmente sintetiza mal hablando de la justicia, hay una parte del Poder Judicial compleja, cómplice, severa, que incluso está... Por eso yo no hablo de la justicia, sino del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Porque la justicia es un valor. Claro. Y el Comodoro Pi, por ejemplo, es uno de los ejemplos donde hay una parcialidad manifiesta, que se encargan muchos de ellos de perseguir a quienes piensan distinto al gobierno de Macri, ¿no? Pero además fue lastimosa una voz del fiscal Sáenz últimamente, que se quejó ellos que pusieron el cuerpo. Claro, que no recibieron nada a cambio. No lo propusieron a ninguno de ellos, dijo Sáenz, como procurador general, sino una mujer. Pero además hay fallos de la Corte, que es uno de los poderes de la República, con sentencias muy duras en contra de los trabajadores también, ¿no? Últimamente hay un giro, en general, esta Corte sancionó un fallo, Madorrán se llama, que es un ejemplo de la defensa de los derechos humanos, dirigida a los trabajadores. Y después tiene alguna sentencia últimamente que uno obviamente no coincide, ¿no? Hubo un intento, desde el punto de vista legislativo,
de encontrar lo que muchos de nosotros consideran que es el tercer espacio de la República sin proceso democratizador, como es el Poder Judicial, ¿no? Bueno, yo estoy sosteniendo hace un rato que cuando seamos gobierno en el 2019 lo que tenemos que hacer es poner al Poder Judicial en comisión. Ajá. ¿Y qué significa eso, Héctor? Poner en comisión. La estabilidad. Ajá. Porque es como una suerte Pero no con arbitrariedad ni con discrecionalidad, sino realmente analizando bien cómo ha actuado cada uno. Ahí hay fallos. Se mueven lo como que está pasando con Nisman, ¿no? por ejemplo. Lo que está pasando con Nisman es un ejemplo patológico de lo que está haciendo parte del Poder Judicial. ¿Cómo se resuelve el tema de la justicia? ¿Se resuelve democratizando de qué modo? ¿Del Poder Judicial? Hay que votar los jueces, perdón, del Poder Judicial, sí. Yo no soy un experto en materia judicial, digamos, cómo se integra. Pero yo fui consejero en el Consejo de la Magistratura. Un poco de autocrítica es que durante 12 años y medio de gobierno no supimos armar cuadros judiciales. Yo decía, no es malo que tengan ideología. No, por supuesto. Lo malo es que, digamos, malversen la interpretación de una ley, por ejemplo, pero en la medida que cumplan. O que ideológicamente cumplan más con el partido político al que suscriben. Claro, que con lo que sí, eso es todo patología, digamos. Sí, que, claro. Bueno, como autocrítico no armamos cuadros judiciales. A veces, como yo lo debo decir, como jurado en un concurso uno tenía que optar por el menos malo, o la menos mala. Entonces, tiene, digamos, hay una crisis en general en la clase dirigente argentina, de la que me incluyo, etcétera, etcétera, nadie está exento. Y, por supuesto, el Poder Judicial no está fuera de esa crisis, ¿no? Habrá que trabajar mucho. ¿Algún tema, algún tratamiento de carácter laboral que haya costado mucho, que haya sido un hueso duro de roer en la defensa del interés de los trabajadores? Y la verdad que todo fue costoso, porque los lobbies empresarios pesan. Yo tengo la satisfacción de que muchísimos proyectos míos se convirtieron en ley, pero bueno, es el ego nada más, ¿no? Falta muchísimo por hacer. Yo recuerdo que en el 73 decíamos primera ley vigente, libertad de los combatientes. En el 83 lo que yo planteaba es que la primera ley vigente tenía que ser derogar toda la legislación laboral de la dictadura cívico-militar, restablecer la anterior del Estado de Derecho y después discutir, en todos casos. Pero ese primer paso no lo pudimos dar nunca. Sí, después, siendo legislador, conseguimos que casi todas las disposiciones de la dictadura fueran dejadas de lado. Pero en cuanto a avanzar, avanzamos mucho. Estatuto del peón, estatuto de los trabajadores de casas particulares, por citar proyectos del Poder Ejecutivo Nacional que fueron realmente muy, muy útiles. Yo terminé con un proyecto de Código Nacional de Trabajo. Es muy dificultoso la sanción, o sea que faltan muchísimas cosas para hacer, ¿no? Hablemos un poco de política. Nunca hice política, siempre fui peronista. Sí, esa frase se la he escuchado muchas veces. Triste, solitario y final. Pero se habla de la unión, el peronismo tiene, o hay un panperonismo, dicen algunos. Sí. De eso tengo una posición absoluta. ¿Cuál es Yo creo que 2018 es un momento para tratar de conseguir la unidad en el campo nacional, popular, democrático y latinoamericano, a través de la discusión de un programa. 10, 15, 20 puntos. Digo 20 puntos por las 20 verdades peronistas, pero no importa. Está bien. Todo ese campo. Y no hablar de candidaturas. Porque hablar de candidaturas, esto no obsta que cada uno que siente que pueda hacer. Claro, Agustín Rossi se siente como posibilidad. Bueno, Buena Hora, Felipe Solá creo que también lo mismo. Hasta Pichetto también lo dijo. Cada uno, individualmente, cada uno prepare su terreno, pero colectivamente no discutir candidaturas, porque la candidatura, cuando uno quiere la unidad no contribuye, más bien digrega. En el 2019 tenemos tiempo de ver qué persona femenino, ponerle nombre a eso, femenino, persona, qué persona, no voy a entrar en autocontradicción, por eso no doy nombres. Está bien. ¿Qué persona es la que mejor representa ese programa? Va a haber, uno también entiende que inevitablemente, inexorablemente, estos procesos terminan
porque son autobombeados por los protagonistas, o terminan porque el voto popular decide que efectivamente concluya. Imagina uno, va a haber una gran ansiedad por buscar respuestas frente a tanta destrucción, frente a tanta devastación. El rubro laboral es uno, pero está la educación, está la salud. No, la política industrial, que no existe en la política industrial, al contrario. La característica de este gobierno neoliberal de Macri es la destrucción de la industria. Pero hoy leía ADIMRA, que son industriales metalúrgicos, está calculando que se va a perder un 40% de actividad en lo que viene, ¿no? ¿Sabe que ha pasado una cosa muy linda? Hay gurúes que vienen desde ese mismo lugar, no sé dónde se juntan el pensamiento, hay una suerte de Olimpo. Uno de ellos es Broda, que dijo que no hay recuperación porque los que tendrían ánimo y recursos para invertir en la Argentina están muy preocupados por un eventual triunfo del peronismo en 2019. Hacen bien en preocuparse. Es decir, la excusa de la herencia y ahora la excusa del futuro. Hacen bien en preocuparse porque, digamos, si la tacañería lleva a la preocupación, hacen bien en preocuparse, pero realmente durante todo el proceso industrial que tuvo con prioridad en la atención de lo que es el mercado interno, les fue muy bien. Le fue muy bien, a las empresas les fue muy bien, ni hablar de las pequeñas y medianas empresas, como le ha ido mal ahora. Es decir, le puede ir bien a aquel que se dedique solamente a exportar. Claro. Los que se dedican al mercado interno, con el subconsumo que hay, productos de la pérdida de empleo, del poder adquisitivo del salario, de la reforma jubilatoria, esta es tremenda. Fíjese, yo creo que ese fue el principio del fin de Macri. Sí. Logró la aprobación de la reforma previsional regresiva, inconstitucional. A poco de ganar una elección, también hay que marcarlo. Claro, ganó en octubre, en diciembre aprobó la ley. Pero fue el principio del fin porque un poco me hace acordar el tango que dice: cuando desate el paquete y manje que se ensartó. Esto vale para los que votaron a Macri. Y bueno, cuando vieron eso, la verdad, una reacción popular en contra de eso, y después ahí comenzó la caída de Macri. Ahí me parece, con la amplitud. Claro, empieza un gran deterioro. En mi interpretación. Después aparece la corrida. Claro, después viene la corrida, la devaluación, el tarifazo, el desempleo, los ajustes permanentes, ahora con las asignaciones familiares. Con las asignaciones familiares se mete. Es decir, simultáneamente el ANSES, que se rebajan las asignaciones familiares, castigando a la Patagonia y a Catamarca, Jujuy y Salta, creo que son las 3 provincias del norte, que son visiblemente perjudicadas más que las otras. Bueno, obviamente el pueblo mira azorado estas cosas, que además son inconstitucionales. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución del 94 consagra el principio del progreso con justicia social. Incorpora, nosotros que tanto cuestionamos la reforma del 94 por la reelección de Menem específicamente, bueno, recuperamos todas esas cosas, otra vez los dientes blancos del perro, ¿no? El principio de justicia social con raigambre constitucional, esto es muy bueno. Entonces, cualquier ley regresiva es inconstitucional. Y bueno, esto es lo que tenemos que plantear. Yo estoy por plantear ahora la inconstitucionalidad de estas últimas reformas, ¿no? ¿Cuál ha sido en este tiempo el análisis de Héctor Recalde sobre el rol de la CGT, esta historia del triunvirato, cierta denuncia de pasividad? ¿Usted quiere que opere sobre el cuerpo caliente y vivo? No, bueno. Yo lo que digo es que está en crisis el movimiento obrero. Y esto lo advierte todo el mundo. No va en desmedro de ningún dirigente en particular, pero el triunvirato evidentemente no cumplió la función que tenía que cumplir. Yo hace poco publiqué un análisis objetivo de cómo está compuesto hoy el movimiento obrero. Nunca hubo tanta segmentación. Y la división obviamente no ayuda a la construcción de una política sindical en favor de los trabajadores. Desde luego, pero son muchísimos. Mire, CTA tenemos 2,5. Hugo, Yaqui con Micheli que se están juntando, pero está el Cachorro Godoy que tiene otra. La CGT tiene a Moyano, tiene a los independientes, tiene a los gordos, tiene al Massa, tiene a la Corriente Federal, están los movimientos de izquierda. Hay mucha segregación. Y eso evidentemente conspira contra una lucha unitaria, ¿no? Hay varios contrastes. Uno recuerda muy fresco todavía las demandas contra el gobierno de Cristina por el impuesto a las ganancias. El dolor de cabeza, mira. Yo la verdad que sufrí bastante ese proceso, porque
En primer lugar, está mal llamado. Se tendría que llamar impuesto a los altos ingresos. Claro. Los que creemos en el rol del Estado, estamos conscientes de que todo ciudadano que tiene un alto ingreso tiene que contribuir con los impuestos para sostener. Sí. Y ahí, bueno, hay un tema, hubo varios reclamos. La posición del gobierno, yo lo hablé mucho en su momento, incluso cuando Axel Kicillof estaba en el Ministerio de Economía, a ver si había alguna cosa, pero la política era tratar de, con los los recursos escasos del gobierno nacional, apoyar a los sectores más rezagados, que no pagan impuestos, los impuestos no lo pagan. Eso nos costó miles, cientos de miles de votos también. Pero digamos, el gobierno quiso hacer coherencia con su pensamiento. Bueno, ahora es un disparate. Claro. Pagaban, cuando terminó Cristina su gobierno, 1 millón de personas pagaban impuestos. Hoy son 2 millones los que pagan ese impuesto a las ganancias. Y no hay una reacción del movimiento obrero. O sea, hay una contradicción en esto de parte del movimiento obrero frente a uno u otro gobierno. Hablando de autocríticas, fue responsabilidad de la presidenta un distanciamiento con parte del movimiento obrero que terminó produciendo a lo mejor esta victoria de la derecha en Argentina. Yo no creo que sea responsabilidad de Cristina. Creo que hubo posicionamientos políticos que ahora se están dando vuelta, ¿no? Ahora aquellos sectores que cuestionaban merced al impuesto a las ganancias, una de las razones, que en realidad yo creo que había cuestiones de índole política y personales, pero que de ninguna manera es responsabilidad de Cristina. La palabra Latinoamérica en esta cuestión de nacional popular democrático latinoamericano, yo la uso mucho. Automáticamente me lleva a pensar en Lula, ¿no? Obviamente, que tiene la oportunidad de presentar el 15 de agosto la candidatura, ¿no? El ALCA. Cuando se dijo el ALCA al carajo con Lula, Chávez, Néstor. Sí. Todavía no era presidente Evo, pero estaba presente también. Estaba presente, sí. Pero qué regresión, ¿no? Sí, ¿no? Comparado con eso es una derrota. En la región. Toda en la región. Se mantiene Evo. Sí. Y muy maltratado, por cierto. Muy maltratado hacia adentro también, ¿no? Es un milagro. Sí. Sobre todo sectores intelectuales que empiezan a criticarlo duramente, sin mucho argumento. Eso es insoportable, eso, ¿no? Que fuego propio es ese. Sí. Pero veamos ahora qué pasa con Lula, ¿no? Yo tengo temor de que los militares brasileños le impidan ser candidato, ¿no? Ellos manejan el Poder Judicial. Todavía tengo un dejo de esperanza, ¿no? De que pueda ser, y si es candidato es presidente. Sí, sin duda, eso no aparece otra cosa en las encuestas que no sea él. No sé si estará allí aquella vieja fórmula Cámpora al gobierno, Perón al poder, y podrá designar un representante que además pueda hacer una revisión, porque también allí esa trilogía empresaria, poder judicial, medios. Eso puede ser. Pero la verdad, yo hasta el último minuto pienso solamente que Lula tiene que ser candidato. Aparte de escribir, ¿qué hace hoy Recalde? Para ceder al tiempo. ¿Qué hace hoy Recalde? ¿Atiende los casos el estudio de abogado normalmente? ¿Se sigue trabajando? Sí. ¿Juega con los nietos? ¿Qué hace? No, yo a la mañana soy, como decía Perón al pedo, pero muy temprano. Voy al estudio muy temprano. A las 9 de la mañana ya estoy en estudio, atiendo consultas colectivas, algún tema individual, pero si no, en el estudio lo está bancando Leandro Recalde. Defeccionó Mariano, que se dedicó a la política. Claro. Bueno, un paso muy importante por Aerolíneas, Mariano. Importantísimo. Por lo que significa desde el punto de vista soberano y lo que significó por la prestación del servicio, ¿no? Y lo que significa para un padre. Claro, el orgullo para el padre. ¿Se ha multiplicado la visita de trabajadores al estudio? Hay mucho más trabajo. Sí, hay mucho más trabajo. Obviamente, hay más despidos, hay muchos cuestionamientos. ¿Y el empresario privado, cuando el Estado actúa así, se pliega y se suma cuando ve un Estado? Aprovecha la ecuación. Digamos que hasta tiene que ver con la condición humana, ¿no? Claro, si lo hace el que manda, el campo orégano. Claro, si lo hace el que manda. Ya que te encontré en el caldo. ¿Y el Ministerio de Trabajo en este momento? Bien, gracias. Un rol. Un autoritarismo. Las multas
las multas son irracionales, a camioneros, ahora amenazando a Baradel, esto es de autoritarismo, el desprecio a la Constitución Nacional. Hoy casualmente escribí algo sobre eso. Cuando uno hace un repaso de todas las disposiciones, no solamente constitucionales, sino también legales, tratados internacionales, lo que están haciendo es descabellado. Esto realmente merece un juicio político que en algún momento se podrá dar, ¿no? Claro. Bueno, no nos queda mucho más tiempo. Yo le agradezco que haya venido a ver pobres estudiando en la universidad pública. Y son pocas, creo, ¿eh? Hay que crear más. Hay que crear más universidades, efectivamente. Y desde ya, Héctor. Y además le quiero decir a Vidal, sí, que mi viejo era colectivero. Sí. ¿Es cierto que tiene la boletera en el estudio sí, del bondi del viejo? Tengo, no solamente la boletera, de 2 hileras de... Los chicos que nos escuchan, estamos hablando de esto, no saben de qué estamos hablando. La boletera, antes no había tarjeta, claro, SUBE. Caño. Yo no sé usar la SUBE. Claro. Pero se cortaba el boleto, uno subía al colectivo. Es más, los colectivos tenían, en aquella época, lo que se llamaba el pozo, que era el lugar al lado del conductor. Sí. Había 2 escaleritas, 2 escalones, y yo viajaba en el pozo, lo claro, acompañaba a mi viejo, que estaba en la línea, ahora la 168, de Constitución a San Isidro, y charlábamos y lo acompañaba en los viajes, así que tengo varias vueltas dadas. Y algunos capicúas guardados, seguramente. Algunos capicúas guardados. Héctor, muchas gracias por estar acá.